Saludos cordiales para todas y todos. Bienvenidos a esta oportunidad de comunicación. En estos momentos, como siempre, estamos creando, programando, diseñando todo en favor de aquellas personas que necesitan de atención en casos de violencia de género. Y para el día de hoy estamos con gente muy importante de la Fundación Mujer Libre, quienes trabajamos de forma conjunta en estos temas. Y también como parte de la organización del curso de primeros auxilios psicológicos en violencia de género, ya ustedes es bien sabido que hoy vamos a hablar sobre la conciencia emocional en niños y niñas. Y para eso tenemos 3 invitados muy especiales de la Fundación Mujer Libre, quienes organizaron esta charla para todas y para todos los que están viéndonos en este momento. Además de que, como ustedes saben, le hemos dado a todas y a todos la posibilidad de que compartan este enlace. Sin embargo, es importante decirles que esta transmisión es en diferido, pero a través del grupo de WhatsApp y a través de las redes sociales como Facebook, donde se está transmitiendo en este momento, y YouTube también, ustedes pueden socializar las preguntas que a bien ustedes quieren hacer. Por lo tanto, si quieren, ya pueden participar, ya pueden escribir en esta transmisión entre redes sociales y también la transmisión que hacemos por el Zoom. Quiero darle la bienvenida a la creadora, CEO, cofundadora y directora de la organización Mujer Libre, Ana Ordóñez. Bienvenida, Ana. Hola Gilberto, buenos días. Muchas gracias por la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, estamos muy bien y contentos, amiga, porque bueno, este curso es de todos los que estamos aquí participando. También a Tania Bernal, quien es psicóloga infantil y también parte de la Fundación Mujer Libre. Bienvenida, Tania. Gracias por la invitación. Espero que aprovechen al máximo todos estos espacios. Y bueno, es de gran conocimiento todo lo que se va a hablar. Excelente, excelente. Gracias a la psicóloga Tania Bernal. Y también nos acompaña el psicólogo clínico Cristian Aguilar, quien además es especialista en gerencia de proyectos. Bienvenido, Cristian. Gracias, Gilberto. Un gusto saludarlos a todos. Qué gusto. El gusto también de esa gente que está detrás de estas cámaras compartiendo con todos. Cristian también es parte de la Fundación Mujer Libre. Ellos están desde Colombia y Ana Ordóñez desde los Estados Unidos. Bien, entonces comencemos. Sería ideal, Tania, que compartieras la presentación y adelante. Bienvenidos todos. Es un gusto para nosotros presentar este tema, la conciencia emocional en niños. ¿Por qué es tan importante generar este tema? Y vamos a empezar con una pregunta muy importante. ¿Cómo la violencia afecta el mundo? Esta información la tenemos gracias a la Organización Mundial de la Salud. Ellos nos brindan a nosotros unos estudios actualizados en donde podemos nosotros lograr demostrar y pues evidenciar que la violencia afecta a 1.4 millones de personas al año. El segundo es que los suicidios, homicidios, representan casi un 80% de las muertes por violencia. Tercero, que el 90% de las muertes por violencia se producen en países de bajos ingresos, medios o bajos. Cuarto, que la violencia afecta fundamentalmente a las personas jóvenes y que son económicamente más productivas. 5, que el impacto sanitario en la violencia no se limita solo a lesiones físicas, sino también a enfermedades psíquicas, emocionales, como la depresión, el abuso de sustancias como el alcohol y demás. El azúcar o la sal también son un gran representante del exceso de sustancias en nuestro cuerpo. Y 6, la violencia es prevenible. Y este curso es parte de esto, porque estamos intentando brindarles a ustedes las mejores herramientas para que tengamos conciencia emocional. En esto vamos a entender, gracias a Tania y a nuestro trabajo en la Fundación Mujer Libre, que la conciencia también es parte de los niños y las niñas y los adolescentes. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con este tema que consideramos muy importante porque desde el trabajo que hacemos
hemos visto la importancia de hablar primero que todo de qué es la conciencia emocional. Esto siendo la base de todo lo que podemos trabajar como seres humanos desde las emociones. Entonces vamos a hablar primero que todo de la introducción a la conciencia emocional, la definición de conciencia emocional, importancia de la conciencia emocional y cómo desarrollar la conciencia emocional. Primero que todo, ¿qué es la conciencia emocional? Quiero que cada uno de los que están viendo en estos momentos se tome un tiempito, primero, antes de escuchar todo lo que vamos a hablar, de preguntarse, para mí, ¿qué es la conciencia emocional? Pues yo les cuento que la conciencia emocional se puede definir como la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las de los demás. No solamente estamos hablando de esto como algo que hacemos los adultos, no, es algo que debemos empezar a trabajar desde muy temprana edad. Es mucho mejor hablar con los niños desde que están iniciando pues todo este tema emocional, desde los 2, que empiezan las pataletas, 3 años, empezarles a preguntar qué estás sintiendo, cómo te estás sintiendo, para que ellos mismos vayan reconociendo esta emoción y simplemente no llegue a ellos las emociones sin ni siquiera saber qué es lo que está pasando en cada uno de sus cuerpos. Entonces aquí me voy a basar en un libro que trabajo mucho con los niños y es que habla un poco de qué es la conciencia emocional. Vamos a leer, se refiere a la capacidad para percibir, identificar y poner nombre a los sentimientos y emociones propias y de los demás. Esto supone conocer el vocabulario de las emociones. Esto es lo que yo hago con los niños que llegan a terapia conmigo. Entonces me encanta, primero que todo, empezar de un punto de referencia y es las emociones. Empezar a trabajar, así sea a los 10, 11, 12 años, ¿qué es las emociones? Porque muchas veces como adultos ni siquiera sabemos en un momento que estamos con rabia, con frustración, con felicidad, no entendemos muy bien estas emociones porque no las hemos trabajado desde temprana edad. Entonces aquí veo yo la gran importancia también que como papás iniciemos todo este proceso. No solamente es algo que se trabaja en terapia, es algo que se empezó a trabajar en las instituciones educativas, en las universidades. Vemos que grandes universidades como el Harvard están utilizando materias ahora para trabajar todo este tema emocional. ¿Por qué? Porque definitivamente las emociones nos va a ayudar a ser mejores personas, nos va a ayudar a concentrarnos, nos va a ayudar a rendir más en el trabajo, a hacer mejor las cosas, a tener un buen estado en nuestra familia, a trabajar en todas las áreas de una manera más óptima. Entonces, esto es lo que yo me enfoco primero cuando llega un niño, vocabulario de las emociones. También significa comprender las emociones de los demás a través de las claves situacionales y expresivas, como la comunicación verbal y no verbal. Hay niños que ven en su salón a otro niño que todos los días llega alegre hablando y de repente llega un día y ni siquiera quiere hablar, o está acostado en su puesto. Entonces ahí es donde empezamos a identificar qué está pasando con ese amiguito que llegaba todos los días feliz, alegre. Algo pasó. Él no nos está diciendo, tuve un problema en la casa, o me viene sin comer, o se me dañó un juguete. No está diciendo hasta el momento nada. Pero solamente con nuestro lenguaje corporal estamos comunicando también cómo nos sentimos. De acuerdo con el significado de la cultura popular, atribuye a ciertas situaciones. Entonces, aquí me baso yo en todo esto. Qué tan importante es hablar de emociones. Yo suelo también compartir con muchos papás el calendario emocional, que es muy importante que vaya acompañado de los papitos o el cuidador principal, que le pregunte al niño cómo llegaste hoy del colegio, cómo te sentiste durante el día. Entonces, hoy tuve tristeza, hoy tuve rabia, hoy estuve muy feliz. Ir de pronto marcando esto en un calendario va a ayudar a que los niños y los papás también reconozcan cómo ha estado su hijo emocionalmente. ¿Cómo desarrollamos las competencias emocionales?
Bueno, aquí tenemos un dilema que más adelante Cristian les va a estar hablando por qué no está de acuerdo con el tema de competencias. Para mí, este tema sí lo hablo desde competencias emocionales porque es algo que definitivamente se debe trabajar desde cada etapa de desarrollo que tenemos nosotros los seres humanos. Es algo que, como las matemáticas, iniciamos hablando de pronto de conjuntos, de sumas, de restas, y más adelante vamos avanzando, se va poniendo un poquito más difícil las clases para cada niño. De la misma forma, vamos a hablar de las emociones. Primero, a reconocer qué estamos sintiendo en nuestro cuerpo, después a preguntarnos por qué estamos sintiendo esta emoción y por último, a saber gestionar cada una de estas emociones, que es, esto se da con un entrenamiento. Esto no se da, no le podemos pedir a un niño de 3 años, aprende a controlar tu rabia, no hagas berrinches, no hagas pataletas, es algo ilógico. Está apenas en el primer nivel, iniciando con este conocimiento, entendiendo qué es lo que está sintiendo y por qué lo está sintiendo. Entonces, primero que todo es tomar conciencia de las propias emociones. La regulación emocional y la prevención de conflictos, definitivamente este tema empieza con la conciencia emocional. Entonces, si queremos llegar en una vida adulta a tener regulación de nuestras propias emociones, debemos iniciar con la conciencia emocional. Iniciar a preguntarnos cómo nos estamos sintiendo cada día, cómo nos sentimos la última semana. De pronto pasamos la vida en piloto automático creyendo que todo está bien, pero no nos estamos dando cuenta que llevamos 15 días sintiéndonos irritados con todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué nos sentimos así? Muchas veces ni siquiera entendemos. ¿Por qué es tan importante? Primero, para empezar a cambiar esta situación que nos está afectando. Y segundo, para entender nosotros mismos qué nos hace falta, qué límite nos está haciendo falta poner para que algo nos esté afectando. Definitivamente todo se basa en las emociones, en entender y comprender nuestras propias emociones. La conciencia emocional es la base de las competencias que hace posible las demás. Entonces aquí finalmente es lo que he venido hablando un poco de que todo es un proceso, nada se da de la noche a la mañana. Aquí tenemos un cuadro que nos explica de en qué consisten estas competencias emocionales y en qué podemos estar enfocándonos en esa primera infancia para comenzar, ¿sí? Esto se debe trabajar en la casa, en el colegio, mejor dicho, hasta en el trabajo, en todas partes. Habilidades para la vida y el bienestar emocional. Definitivamente, para entender estas habilidades para la vida y el bienestar emocional, iniciamos primero que todo con ese clic. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué emoción tengo? Habilidades socioemocionales. ¿Cómo se está sintiendo el otro? No podemos estar entendiendo cómo está el otro si ni siquiera nos entendemos nosotros mismos. Una autonomía emocional. Muchas veces, aquí hablando de violencia de género, niños que se encuentran en su casa con situaciones muy difíciles, viendo de pronto violencia por parte de papá, mamá o cuidadores, y de pronto no sienten esa capacidad de aislar esas situaciones y que no los afecte. Esto no se puede hacer, esto no se le puede pedir a los niños porque la autonomía emocional se da ya desde la adolescencia, casi a la adultez. Por otro lado, tenemos la conciencia emocional, como lo que hemos hablado, y la regulación emocional. Entender en qué momentos debemos bajarle un poco a esa felicidad, que tampoco podemos vivir súper felices tomando decisiones, o con la rabia tomando decisiones, o con el miedo. No, regulamos y después tomamos decisiones correctas. Esto es un ejemplo, entonces, de conciencia emocional. Esto se lo digo yo a los papás. Piensa en cómo te sientes ante elementos como el sol, el mar, la playa, el juego, un jardín, las flores, las montañas, los amigos, etc. ¿Cómo te sientes ante estos conceptos?
no nos tomamos el tiempo como adultos de pensar cómo nos sentimos viendo hoy el día súper nublado, lloviendo, no, simplemente vamos, cogemos el carro, el bus, la bicicleta y nos vamos para el trabajo. O cómo nos sentimos en un día soleado. Estas cosas son muy importantes, que lo hagamos nosotros como adultos, como papás, para poder ir aplicándolas también con los niños. Nada de esto se puede hacer y se puede enseñar si no lo hacemos primero desde nosotros. Ahora piensa en cómo te sientes ante estos otros. Amenazas, tormentas, rayos, truenos, relámpagos, inundaciones, serpientes, arañas. ¿Hay diferencia entre el primer bloque de conceptos y el segundo? ¿Con qué tipo de conceptos te sientes mejor? Es importante hacerle estas preguntas a los niños cuando van para el colegio caminando con los papás. Pregúntele cómo te sientes viendo esa flor tan bonita que tienes enfrente. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo amaneciste? Son preguntas que de pronto no le vemos la gran importancia, pero para un niño que está en formación, que su cerebro está adquiriendo toda clase de conocimientos, hacer este tipo de preguntas lo va a ayudar completamente en su desarrollo. Y bueno, aquí le doy paso al psicólogo Cristian para que les hable un poco más de todo este tema. Bueno, en este punto voy a defender un poco mi tema. Como decía Tania, no me gusta hablar de competencias cuando estamos hablando de educación, por el simple hecho de que la palabra lo dice, no es una competencia. Aquí se trata de que entendamos algo muy simple desde una frase que me encanta de Montessori, en donde ella dice que estamos educando para cooperar, no para competir. Entonces, cuando nosotros deseamos cooperar con los demás, desde la conciencia emocional nos invitan a desarrollar habilidades y capacidades. En este caso, vamos a abordar, como lo estamos diciendo, las habilidades. Hay dos colegas impresionantes que ellos desarrollan esta teoría de los niveles gracias a la teoría original, que eran las inteligencias de Gardner. Gardner tenía muchas inteligencias y entre las cuales tenía dos destacadas que tienen que ver con el tema de las emociones. La primera era la inteligencia intrapersonal y la segunda la interpersonal. Entonces, estas inteligencias lo que invitaban, y él decía que nosotros teníamos como la capacidad de entender a los demás y entendernos a nosotros. Después llega dos grandes colegas en 1987. Ellos comienzan su investigación y se comienzan a dar cuenta que existen unos niveles de conciencia de la emoción, porque ya conocían un poco de la teoría de Goleman, que nos habla de la inteligencia emocional. Y ellos dicen, ok, significa que existen como algunos niveles que los seres humanos tenemos para desarrollar esa conciencia de nosotros mismos de la emoción. Estos son 5 niveles que ellos nos proponen para que nosotros nos comencemos a utilizar la primera herramienta que hoy les vamos a enseñar y que desde mi modelo terapéutico lo aplico, y es la observación. Entonces, gracias a la observación vamos a lograr identificar esos 5 niveles. Como ustedes están juiciosos tomando apunte, como les dijo Tania, vamos a tener en cuenta esos niveles. Primer nivel son las sensaciones corporales. Es cuando yo siento la emoción, pero desde lo corporal. Un ejemplo de la ansiedad que de pronto muchos tenemos a veces es, nos sudan las manos, los pies tiemblan, la voz se escucha así, súper temblorosa, rápida, acelerada. O el miedo no se escucha, se apaga la voz, nos quedamos quietos, nos congelamos. O la alegría se siente con mucha más nitidez, los hombros se ponen hacia adelante, el tono de voz es un poco más alto, no está gritando, o nuestra famosa y gran enemiga, porque muchos tenemos problemas con ella, y es la ira y su familia, ¿no? Jorge Vizcarra nos dice que es toda una familia, que está el cólera, que está la ira, que está el odio, que están todos estos familiares de la ira y nos ponen tensos. Entonces, ese primer nivel nos remite al cuerpo, a darnos cuenta, observar a dónde empieza la emoción. La emoción no dura siglos, la emoción no dura sino máximo minutos, una emoción no dura mucho. Entonces, gracias a eso pasamos al segundo nivel, que es en donde nosotros vemos que pasamos a la acción. Alguien cuando está alegre, pues sonríe. Alguien cuando está triste, pues llora. Alguien que está muy iracundo comienza a gritar, comienza a sentir todo el tema. Alguien que está muy asustado huye, sale corriendo de la situación. Alguien que tiene asco, pues le da ganas de trasbocar. Entonces,
pasamos a acciones, ese segundo nivel. El tercer nivel es cuando nos damos cuenta de esa emoción, de que existe una emoción única y la podemos etiquetar y decimos, estoy feliz. O sea, en la anterior era cuando alguien te decía, no me siento bien y me quiero ir, pero no sabemos qué emoción sintió, no sabemos si sintió miedo, ¿no? En el tercer nivel ya la persona nos dice, me voy porque no me siento bien porque me pone triste esa situación. ¡Wow! Evolucionó toda esa frase hasta llegar a etiquetar la emoción. Entonces, el simple hecho de que yo pueda observar mi emoción y decir, estoy sintiéndome alegre, estoy sintiéndome feliz, me permite a mí avanzar. Y de una u otra manera, eso nos va a permitir a nosotros entender el siguiente nivel. En el cuarto nivel, nosotros tenemos las mezclas de las emociones. ¿A qué se refiere esa mezcla de las emociones? Que es cuando yo entiendo que mi emoción también implica que afecta a otro. Entonces, les voy a dar un ejemplo con los niños. Los niños se ponen muy felices a veces y quieren jugar y no falta el niño que está por ahí que no quiero y chocan. Muchos niños, hay veces en ese choque, generan muchas preguntas. Ellos dicen, bueno, pero ¿por qué no quiere jugar? ¿Se siente mal? O también de parte del otro niño, no. Pero esa mezcla de emociones es la que me permite a mí ser mucho más concreto desde lo que quiero cooperar con el otro. Entonces aquí viene un concepto muy bonito que es la cooperación, porque nos permite en observar ahora el quinto nivel, que todo el mundo habla de eso, todo el mundo hemos avanzado y todo el mundo estamos utilizando ese concepto hasta en negocios, en el trabajo, en la familia, sea empático. Empático es el quinto nivel, que es cuando yo combino todas estas habilidades y digo, ok, ya sé cuál es mi emoción, sé que la expreso así, que cuando yo me pongo furioso me pongo tenso, sé que cuando me pongo furioso quiero gritar, quiero golpear, sé que cuando me pongo furioso ya puedo identificar cuál es la familia de la ira con el cual me estoy cargando, sé que cuando ya la gestiono, ya puedo decir todas estas preguntas y ya sé que puedo decir, no, sabe que voy a ir a caminar, no, sabe que voy a ir a meditar un rato, que Tania me dijo que jugáramos un rato, no, que Tania me dijo que respiremos un momento. Ay, ok. Entonces, en el quinto nivel es cuando yo digo, yo sé gestionar, pero ahora tengo que identificar la emoción que el otro tiene. Yo estoy alegre, pero el otro está triste. Bueno, voy a regular un poco mi alegría y voy a preguntarle al otro, ¿tú por qué estás triste? ¿Qué te pasa? No, estoy triste porque ustedes no me quisieron invitar a jugar. Ay, discúlpame, es que no te invitamos. No, ven, juegas con nosotros. Entonces, la simple solicitud, ya ahorita el otro niño va a estar un poco más tranquilo y dice, listo, juguemos. O el otro niño también está en su característica, en su derecho de decir, no quiero estar solo. Y tú dices, ok, no se está sintiendo mal por mí, sino quiere estar solo. Listo, eso es empatía, es el hecho de respetar. Entonces, nos va a permitir a nosotros desarrollar estos 5 niveles gracias a esta teoría. Entonces, vamos a utilizar la primera herramienta para generar conciencia emocional, la observación. Es lo primero, número 1. Y nos lo está diciendo Tania cuando dice, conózcanse en ustedes mismos. ¿Qué beneficios tiene la conciencia emocional? Pues si se dan cuenta, tiene muchos beneficios a la hora de la verdad, pero hay 3 que son súper fundamentales y que tienen la palabra principal en este caso, que es mejorar. Entonces, cuando yo quiero cooperar con los demás, por eso les digo, no es una competencia porque no se trata de que tú compitas contigo mismo. Se trata de entender que cuando nosotros desarrollamos la inteligencia emocional, la hacemos desde el desarrollo, desde que nacemos. Es más, ya hay investigaciones que comprueban que los fetos tienen al menos 2 emociones principales, la alegría y la tristeza. Ellos saben cuando su mamá está alegre y cuando está triste. Quiere decir que nosotros desde nuestra gestación ya estamos lidiando con ellos, ya estamos entendiendo toda una mezcolanza química de nuestro cerebro que nos invita a nosotros o a sentirnos bien o a sentirnos mal. Entonces, mira que esto trae un beneficio impresionante que es mejorar la comunicación, porque si nos damos cuenta, la segunda herramienta que los invito a utilizar con un niño y con ustedes mismos es hablen. Miren que en el tercer nivel nos dice, etiquete la emoción. A mí me encanta a veces ver a Tania trabajar con los niños porque ella tiene una herramienta muy bonita que es etiquetar la emoción del día. ¿Cómo te sentiste hoy?
Y los niños buscan, tienen unas caritas, y usted lo puede hacer con usted mismo. Busque una aplicación en el celular que se llama Registro de Emociones. Y búsquenlas y verán que ustedes pueden todos los días registrar, hoy me sentí triste. Es más, hay una aplicación que me pareció curiosa que la tenga y es de un libro también de la Biblia, lo vi, que decía, ¿cómo te sientes hoy? Y les ponían varias caritas, emoticones. Es lo mismo. Coja usted su emoción al final del día y pregúntese cómo se sintió. Y verbalícelo. Diga a las personas con las que comparten, mira que hoy me sentí un poco triste porque me pasó esto, esto, esto. ¡Wow! Estás logrando ya casi un nivel 5, porque estás reconociendo tu emoción y la estás dialogando con otra persona. Y la otra persona te va a decir, ok, sí, y en medio de esa mezcolanza, de esa mezcla, porque es una combinación, lo que se logra ahí de esas emociones, vas a lograr la empatía real. Por eso es que con el niño hay que hablar y hay que jugar. Después mejoramos la toma de decisiones y aquí les voy a dar un tip impresionante y ustedes van a decir, bueno, este curso me sirve al menos para eso. El marketing digital nos bombardea todo el tiempo de emociones. Entonces, es súper importante que desde ya tengan ustedes claros, cuando vayan a comprar algo, tómense en 24 horas antes de comprarlo. No se dejen emocionar, no compren con emociones. Es el peor error que pueden hacer. No lo compren con emociones. Cómprelo con razón del bolsillo, cómprelo con razón de necesidad y cómprelo con raciocinio. Y verá que usted no se va a gastar tanto dinero en cosas que ni necesita. A veces usted compra un dulce que no quiere, compra unas galletas que no quiere, solo por la emoción, porque te vendieron que estás alegre, que tienes que estar feliz, que tienes que estar positivo. Espere, piénselo, busque los beneficios, busque su beneficio económico, busque todo lo que necesite y verá que la compra se va a sentir usted mucho más tranquilo de comprarlo. Un niño en la toma de decisiones es muy importante, que yo le enseño a él que él debe consumir a través de la emoción. Pero ¿cuál emoción le va a impregnar? ¿Una alegría exacerbada o una emoción de una alegría que la manifieste, que la sienta? Hay veces que nos pasa lo mismo que con los animalitos a los niños. Tú le compras un detalle y el niño se divierte más con la caja que con el juguete. Es por lo mismo, porque no estamos viendo con qué emoción entregamos las cosas. Mejorar la relación con los demás, por lo mismo, porque si yo me comunico, si yo tomo decisiones con emociones, puedo llegar a entender que puedo mejorar, que puedo cooperar con el otro. Entonces, vamos ahora a abordar lo que sería en este caso ¿cómo se desarrolla la conciencia? Pues ya les comenté, lo primero es la observación, lo segundo es la comunicación. Y el tercero es cómo se va a desarrollar, pues que yo aprenda. ¿Qué tengo que aprender? 3 cositas sencillas. Reconocer, aceptar y expresar. ¿Qué voy a aprender? Pues cuando yo aprenda a reconocer mi emoción, etiquetarla, pues ya sé a qué me estoy enfrentando, ya sé qué tengo que gestionar, ya sé que tengo que ser consciente de qué. Entonces, créanme que en la primera infancia, que va de los 0 a los 6 años, si un niño logra esto, lo primero que es reconocer, listo, ya hizo el mejor trabajo de su vida. Ese niño va a tener éxito en su vida. O sea, Elon Musk ahorita ha tenido éxito, pero si se dan cuenta, miren lo que pasó con Twitter. Nos demostró que no tiene inteligencia emocional. Se agarró con todo un equipo, los echó, dejó sin trabajo un montón de familias, solo por la emoción. Entonces, des en cuenta que lo más importante que usted puede tener, si usted quiere tener un hijo exitoso, si usted quiere ser exitoso en la vida, es tener inteligencia emocional. Y a partir de la inteligencia emocional, hay unas habilidades, unas capacidades que son necesarias y una es esa la conciencia. Entonces, para yo tener conciencia, tengo que aprender a reconocer qué siento. Después, hacer lo mismo que cuando vamos a leer cualquier libro o cuando vamos a ver un video. Acéptelo, acéptela, vívala. Gestiónenla. Está feliz, ría. Está triste, llore. Muchas de nuestras víctimas que tenemos en la Fundación de Mujer Libre tienen la emoción ahí atorada y me dicen que sienten acá algo atorado, que no pueden sacarlo, o que les duele el cuello, o que les duele la espalda. Ah, el cuerpo habla lo que la mente calla. Entonces, si yo acepto, ella se va. ¿Por qué? Porque la tercera y muy importante a partir de cómo desarrollar y aprender
es aprender a expresarla. Llorar es tristeza, llore, tómese 2 minutos, coja su reloj, 2 minutos y llore todo lo que no ha llorado. Siente que tiene como mucha alegría y necesita enfocarse, tómese 2 minutos y ríase, gócese la vida. ¿Tiene ira? Listo, tómese 2 minutos. Si quiere, enciérrese en su cuarto, grite, golpee la almohada si ese es el mecanismo que usted ha encontrado, o salga y camine un momento, deje, viva la ira y déjela salir. Entonces miren que si usted reconoce, acepta y expresa sus emociones, está desarrollando conciencia emocional, está haciéndolo desde la acción. En la segunda etapa de la infancia es cuando les tenemos que enseñar a los niños a aceptar, que es cuando ya comienzan a desaparecer las pataletas, porque ya comienzan a aceptar su emoción, ya comienzan a entender su emoción. ¿Dónde está la embarrada de la mayoría de nuestra sociedad en este momento en Latinoamérica y en el mundo? Que cogimos y creemos que las emociones son para controlar. Craso error, las emociones no se controlan, se gestionan. Entonces, lo que es la preadolescencia o la adolescencia, yo tengo que enseñarle al niño a expresarse, a hablar. Siente tristeza, toque la guitarra, una canción triste. Hay muchas canciones que amamos y deseamos y nacieron gracias a la buena gestión de los artistas. No solo hay música para alegrarnos, hay música de tristeza, hay música de ira. Es más, tenemos el ejemplo ahorita, y perdón que lo traiga de lo de Shakira. Eso es una canción ahí contundente de muchas emociones, en donde ella nos está diciendo, mire patitos, usted conmigo. Entonces, nos está demostrando que usted puede gestionar. Y ella lo dice, las mujeres no están para llorar, están para facturar. Si yo le enseño a mi hijo, llore, disfrute, él va a entender que sus emociones son el mejor recurso para generar abundancia. Entonces, podemos llegar a entender mejor la conciencia emocional, sí. ¿Por qué? Porque la conciencia emocional, y aquí me gustaría que habláramos un poco con Tania, con Ana, porque estos 3 puntos de las conclusiones es importante. Los datos que les di al principio, de 1.4 millones de personas en el mundo viven, sufren violencia. Si yo las educo en la abundancia de la inteligencia emocional, porque aquí solo estamos abordando un pedacito de lo que es inteligencia emocional, hacemos que toda esa abundancia de emociones inunde toda esa maldad de la violencia. Porque si yo educo a un niño que sepa cooperar con su ira, que entienda que su ira la puede expresar y decir, no estoy de acuerdo con lo que está pasando y me molesta que me griten, no quiero comer eso porque me siento mal. Le estoy dando la oportunidad a ese niño que lo exprese y que el día de mañana no coja el plato de comida y le diga a su esposa, qué horrible cocinas, ¡pah! Y se lo tira en la cara. Entonces, los efectos de la violencia se pueden prevenir con educación, con esta educación que están recibiendo ustedes en este curso, con esta educación que les puede servir para ustedes, para sus hijos, para su familia, para ustedes mismos. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes están acá es porque quieren bienestar emocional, ustedes quieren bienestar, quieren estar bien con ustedes mismos. Ustedes tienen que buscar ese bienestar. Si yo le enseño a mi hijo, si yo aprendo con mi hijo a estar bien y buscar mi bienestar emocional, se van a evitar un montón de problemas en su vida. Entonces me gustaría invitar a Ana, invitar a Tania a reflexionar acerca de estas conclusiones también. Yo siempre hago mucho énfasis en el tema de los niños, ya que yo tuve una infancia difícil, y digo, los niños hay que dejarlos hablar, hay que dejarlos expresarse. Cuando lo criaron a uno era se lo come, se calla, y uno no tenía derecho a expresar nada. Ni no tengo sueño, ni no tengo hambre, no tenía que comérselo, tenía que dormirse. No podía estar triste, ¿no? Porque, mucha tristeza, vaya, barra y trapie, coja oficio, como dicen en Colombia. No nos permitían. Y yo hago énfasis y peleo con las mujeres. Es que aquí se hace lo que yo mande. No, no, señora, sus hijos son unos adolescentes y son sobre todo seres humanos que tienen derecho a expresarse. Yo no estoy diciendo que se va a hacer en su casa lo que su hijo diga, pero es que escúchenlo. ¿Qué tiene para decirle su hijo?
Y eso lo hemos aprendido en el transcurso de todo este proceso de trabajar con mujeres que tienen niños, ¿no? De hecho, una de las labores muy lindas de la Fundación es poder lograr que Tania atienda a estos niños, que nos haga intervenciones en crisis. Nosotros hemos tenido en la Fundación eventos muy fuertes como niños que han intentado suicidarse por la violencia que sufren en su casa, un casito de Colombia, el chico tiene 12 años, y Tania, pues ella entró, ¿en qué entró ella ahí en ese momento? A hacerle los primeros auxilios psicológicos y la intervención a los 2 niños hermanos menores que quedaron ahí en ese estado de shock. Mi hermano se intentó suicidar, mi mamá salió corriendo con él en una ambulancia y nosotros 2, ¿sí? Y separados y solos porque no tienen el papá al lado. Bueno, entonces todos estos procesos donde la Fundación puede intervenir con niños, para mí son wow. Es excelente porque siento que allí está. Decía Cristian sobre educar la niñez, sí, claro, educar la niñez y educar en nuevas masculinidades, ¿cierto? Nosotros también nos criaron con las mujeres en la cocina y los hombres afuera, ¿no? Jugando fútbol, no. Hacer niños varones funcionales, porque tienen la capacidad, un hombre tiene la capacidad de hacer todo lo que una hace y viceversa. Si bien son más fuertes físicamente los hombres, también hay mujeres que alzan pesas, ¿sí? O como yo que trabajo con carros. Entonces sí podemos lograr como mujeres desarrollar cosas que antes eran solo masculinas, ¿no? Podemos ir a la luna. Entonces, ojo con eso, trabajen en sus, que por ejemplo, tú dijiste que un niño de 6 meses y que se supone no sabe, claro que sabe, los niños sienten lo mismo que la mamá desde los 0 y hasta los 3 años, o sea que las emociones de angustia, de terror que tiene la mamá en la violencia, pues lo va a sentir ese bebé y va a vivir con eso. Claro. Entonces eso fue lo que tú dijiste y yo dije, claro, los niños, ellos están sintiendo todo eso también. Hablando todos un poco de qué tan importante es la educación, eh, educar a esas mujeres también que han tenido algún tipo de violencia y que tienen a sus pequeños. Este tipo de violencia que han vivido por parte de sus parejas, sus agresores, les afecta notoriamente en sus cuidados como mamás, en el solo hecho de maternar. Necesitamos estar en paz, necesitamos estar tranquilas para poderle brindar los mejores cuidados a los hijos. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que en la fundación no se puede trabajar solamente con esas mujeres víctimas o hombres víctimas de violencia, sino también trabajar con esos hijos que están ahí presenciando y que de cierta forma estas personas son cuidadores de estos niños, de que antes de tener hijos, como ha pasado por situaciones de violencia, porque es tan importante hacer terapia, porque muchas veces esa crianza que traemos como desde nuestra infancia se va a replicar en el momento en el que somos madres o padres. Entonces, primero, entender muy bien, pues, de qué forma nos han criado nosotros, de qué forma fuimos educados. Y segundo, entender que definitivamente cuando no hemos tenido las herramientas y hemos permitido de que una u otra forma nos violenten, esto va a afectar a nuestro estado de cuidadores. Entonces esto va a afectar notoriamente las emociones de nosotros, no podemos brindar lo mejor a los más pequeños, como dije hace un momento, y por eso es un trabajo que se debe hacer interdisciplinario, como lo ha dicho muchas veces Ana, no es solamente el trabajo que se hace con la mujer, sino lo que se hace desde todas las áreas, desde lo psicológico, desde lo legal, desde el tema de social, bueno, tiene que trabajarse en definitiva un montón de áreas. Y finalmente, pues los efectos de la violencia, como lo dije, va a tener también efectos en los niños. Y lo que queremos evitar es que se sigan replicando como comportamientos que de pronto han visto los niños en sus padres, en sus madres que han sido víctimas y victimarios, de que estos comportamientos se van a replicar de una u otra forma si no se trabajan desde la terapia, ¿sí? Muchas veces vemos una mamá que se separó y dejó a su agresor hace 2, 5 años, pero su hijo sigue teniendo y replicando esos comportamientos de su agresor.
porque así sean pequeños, lo vieron. Entonces, finalmente, para concluir ya, pues en general todo, tenemos que trabajar mucho esta parte de las emociones, mucho el área de la salud, y así podemos decir en definitiva que vamos a crear un mejor mundo. Ahora los dejo con el psicólogo Cristian para que les hable un poco de su conclusión, y bueno, espero que todo esto les haya servido a cada uno de ustedes. Por último, voy a leer esta frase de Daniel Goleman. Aristóteles realizó una indagación filosófica sobre la virtud, el carácter y la felicidad, desafiándonos a gobernar inteligentemente nuestra vida emocional. Es por eso necesario que quiero que anoten ustedes en su cuaderno 3 H's. De head, and, heart y head. ¿Qué traduce eso? Cabeza, corazón y mano. Que se vive en una triada que los que han trabajado conmigo y las personas que han tenido la oportunidad de tener terapia conmigo saben que yo trabajo por triadas. Esta triada se le conoce como pensar, sentir y hacer. Si a un niño le enseñamos que en su cabeza hay ideas, que puede sentir emociones y que las siente en su corazón y que las puede plasmar, va a ser muy... Bueno, y yo quiero acotar algo a lo que decía Tania de los niños que van a replicar los patrones. Sí, cuando me dicen las mujeres, no, es que yo no me voy porque no quiero que mis hijos se queden sin padre. Y yo le digo, señora, usted le está enseñando a sus hijos una de dos opciones, o a ser víctima o a ser victimario, ¿sí? Porque vemos cómo aguanta la mamá y asumimos que eso es un hogar y que eso es amor, o nos volvemos violentadores, y aplica para hombres y mujeres, aunque el número es más de que las niñas se vuelven víctimas y los niños victimarios, también hay hombres que toman el patrón de víctima. Entonces, ojo con eso, es súper importante cortar con esto. Los hijos no son felices en un hogar disfuncional porque tienen papá. Es que él es tan buen padre, él me maltrata a mí y todo eso, pero con los niños no. Señora, un hombre que maltrata a la madre de sus hijos no es un buen padre, porque es que ser buen proveedor es muy diferente a ser buen padre. Una cosa es proveer y otra cosa es enseñar, educar, direccionar, que es lo que debe hacer un buen padre. Entonces ahí les dejo ese pensamiento, porque es una de las cosas que más cuesta a las mujeres, que eso no es un buen padre, porque es un buen proveedor o medianamente un buen proveedor. Entonces ahí siempre lucho con ellas. No es buen padre quien maltrata a la madre de sus hijos y viceversa. No es buena madre quien maltrata a sus hijos y a su pareja. Gracias por oírnos. Muy bien, qué excelente y toda nuestra gratitud al equipo de la Fundación Mujer Libre. Excelente tema y ciertamente no es solo hablar del aprendizaje y hablar de la prevención con respecto a los niños y niñas, sino traer a la conciencia, lo cual va mucho más allá de solamente la adquisición de habilidades y conocimientos. Y ciertamente es así. Quisiera, en nombre del equipo del cual ustedes forman parte, por supuesto, del grupo de primeros auxilios psicológicos en violencia de género, ofrecer nuestra plena gratitud a Cristian, a Tania, a Ana Ordóñez, quienes nos han brindado una excelente charla. Quisiera, por favor, aprovechar para que nos dieran ese minuto final de conclusión y la despedida respectiva. Adelante, Tania, por favor. Bueno, finalmente le agradecemos a todos su atención, la disposición por aprender mucho más sobre este tema que nos beneficia a todos los que estamos aquí, a nuestra comunidad, al país donde nos encontremos. Entonces, les doy muchas gracias a todos por escucharnos, a Gilberto por tenernos en cuenta, a Ana por también toda la labor que haces en la fundación. Finalmente aquí lo que vale es ese granito de arena que ponemos cada uno
para evitar que la violencia se siga replicando en muchos hogares del mundo. Entonces, les mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos en una próxima oportunidad en las clases de más adelante. Cristian, adelante, por favor. Bueno, aprovecho también para felicitarlos a ustedes que han logrado llegar hasta este punto en donde pueden conocer un poco acerca de colaborar para tener una mejor sociedad para todos, para nuestros hijos, para ustedes, para sus familiares, para sus amigos y también para personas que en este momento necesitan de su apoyo, porque los primeros auxilios psicológicos no son solo para los profesionales, es también para las personas del común, porque necesitamos hacer abundantemente que todo mundo tenga el conocimiento y las habilidades y las capacidades para lograr detener ese tema de la violencia. Al menos que logremos disminuir muchísimo ese 1.4 millones de personas que en ese momento están viviendo de violencia. Bueno, muchas gracias. Por último, lo que queda entonces es reiterar esa gratitud, reiterar también la gratitud a ti que has estado pendiente y viendo toda esta charla, que aún cuando ha sido grabada y se está viendo en diferido, nos estamos comunicando contigo y estamos dando respuesta también en esta noche tan importante. Espero se encuentren muy bien y pendiente, que hay muchas cosas interesantes que aún vamos a seguir ofreciendo para todas y para todos. Vamos a empezar a ofrecer nuevamente el taller del perdón. Son 2 semanas en las cuales trabajas contigo, un trabajo psicoterapéutico bien interesante. Entonces, ya les iremos dando noticias. Espero se encuentren muy bien y hasta una próxima oportunidad. Audio Jungle.